Felipe, los primeros partidos, porque estaba el pabellón municipal con obras y con reformas, y que costó mucho arrancar aquel año, ¿no? Cuando vienes de Asobal siempre es difícil. También un poco, ¿no?, por parte del público, de los aficionados, esa decepción de volver a una categoría inferior, con lo cual costó también que la gente se fuese enganchando, pero claramente el equipo fue de menos a más, de menos a más, de menos a más. Recuerdo una derrota dura en Madrid contra el Icasa, que era un equipo recién ascendido y que en aquel partido el hijo de Lorenzo Rico nos había parado muchísimo y nos habíamos vuelto con algunas dudas y con algunas críticas también. Y ya digo, partidos en Príncipe Felipe donde el equipo no jugaba bien, íbamos consiguiendo más o menos los resultados, pero el juego claramente no era el que queríamos. Pero sí que después encadenamos ya muchas victorias seguidas, el equipo ya empezó a jugar bien, a defender mucho, a correr mucho, la portería con Santana y con Lloria nos dio muchísimo también. Recibimos la llamada de Teu, creo que acaba de descender, y bueno, quería hacer un proyecto bastante potente con Kike. Bueno, yo llegaba del Villa Aranda, ¿no?, de Asobal, y me llamó Kike para formar un proyecto que era un proyecto ambicioso, ¿no?, para subir de categoría, y así pues de compañero tenía a Lloria, que ya lo conocía yo de jugar contra él, ¿no?, precisamente. Y bueno, era un proyecto ambicioso. Al principio no se pensaba que se iba a subir, pero bueno, se consiguió. No, pues que se empezó mal, se empezó perdiendo en Zamora, lo que ello conlleva, las dudas, y sin embargo creo que desde Zamora después echamos no sé cuántos partidos seguidos sin perder, y eso, llegando ya a la antepenúltima jornada con la posibilidad de ascender directamente sin tener que jugar la fase. Para mí fue un año duro porque al principio de temporada me diagnostican una lesión en el hombro, ¿no? Tengo que operarme, y al principio de temporada se me hace duro, más que nada porque creo que teníamos un buen equipo para poder optar a ese ascenso, y se me hace un poco duro. Trato de recuperarme lo mejor posible, y ya cuando veo que el equipo tiene muchas posibilidades de ascender, ganamos muchos partidos seguidos, estamos de primeros, intento recuperarme lo antes posible, ¿no? Y finalmente puedo aportar pues mi granito de arena al final de temporada para consolidar ese ascenso. Es verdad que el inicio de liga había sido muy complicado, el equipo generaba muchas dudas. Creo que la plantilla que teníamos era buena, pero ya te digo, con la dirección de Kike, que plantea muy bien los partidos, tiene yo creo una grandísima gestión y entiende el balonmano a la perfección, yo creo que ayudaba mucho porque te daba un partido muy masticado, y obviamente la calidad de los jugadores está ahí, pero que te den ese trabajo tan hecho facilita mucho. En concreto de los partidos contra el Cisne, sí, porque claro, el Cisne, ¿no?, recién llegado a la categoría, el derbi con el Teu, lo que suponía para la ciudad, también para la prensa, mucha expectación, que fueron partidos de mucha, bueno, pues como siempre, ¿no?, en estos casos de mucha tensión. Recuerdo que en el primer partido el Cisne había empezado muy bien, se había puesto, no sé si 4 o 5 goles arriba, con ese empuje, con esa motivación extra que tenían. Pero que bueno, recuerdo además un tiempo muerto donde conseguimos transmitir calma, conseguimos centrarnos un poquito más, y poquito a poco ir dándole la vuelta, y aunque ganamos con un marcador ajustado, conseguimos ganar. Recuerdo de esos partidos que incluso la televisión gallega, con su himno, con himno gallego, su bandera, o sea, un pabellón municipal pues con una buena entrada, y la verdad que son partidos para recordar. Bueno, jugaba contra muchos amigos y compañeros de la etapa anterior del Cisne, y la verdad es que había un ambiente que era envidiable, ver el municipal hasta arriba con un lleno absoluto. Ganamos uno y ganamos el otro. La sensación general de que en los partidos de derbis
sobre todo contra el Cisne, el pabellón siempre estaba a reventar. Partidos muy emocionantes, como siempre, en los partidos importantes Pontevedra acompaña. La verdad es que fue una buena época para mí y la verdad es que me acuerdo perfectamente, bueno, los derbis siempre son un motivo especial y me acuerdo del pabellón lleno, me acuerdo de un auténtico partidazo muy sufrido, porque aunque a priori nosotros teníamos un equipo para ascender, que así al final fue, el partido fue igualadísimo y durísimo. Y bueno, el equipo siempre juntos, siempre unidos, siempre peleando mucho, eso sí que lo recuerdo muy bien. Los 4 años míos en Teucro fueron así. Quique había insistido muchísimo durante toda la semana que nos teníamos que centrar en nuestro partido, olvidarnos de lo demás. Nos tenía amenazados a todos que a nadie se le ocurriera estar pendiente del otro partido. Es verdad que notábamos cierto rum, pero estábamos muy metidos en el nuestro. Él enfocó el partido y la charla del inicio como me da igual lo que haga Palma del Río, no quiero saber resultados, no quiero que estéis atentos a las gradas, nuestro partido es Barcelona, quiero ganar al Barcelona y luego que sea lo que tenga que ser. Al final acabamos celebrando curiosamente en un ascenso que conseguimos contra el Barça B. Nosotros como jugadores, yo en mi caso no, porque era muy joven y yo iba de cabeza, pero claro, entiendo que los más veteranos era como, sí, pero si me dan la victoria antes de tiempo, prefiero enterarme. En el descanso nos fuimos perdiendo, no me acuerdo si de 3, de 4, de 4, ¿verdad? Y teníamos un sentimiento en el equipo como que la estábamos liando, ¿no? En el descanso, la sensación de que íbamos a perder esta oportunidad. Y tengo el recuerdo de salir de aquel vestuario del Municipal y ver a la gente, la ovación que nos dio en el descanso, perdiendo de 4 contra el Barça. Y recuerdo la salida a la pista, increíble. Yo creo que, pues si me preguntas el mejor momento de todos los años que he pasado aquí en esta casa, que han sido muchos, pues quizá el más emotivo, el más emocionante, sin duda, el recibimiento del público el día del Barça B en el descanso. Fue increíble. Sin ninguna duda, esa ovación ahora que mencionas fue una de las claves y algo que no se nos olvida porque creo que fue lo que marcó la diferencia. Veníamos, la verdad, bastante cabizbajos, había sido una primera parte bastante mala y tal y como nos recibió el Municipal, pues sabíamos que no podíamos fallarles y creo que, bueno, dimos un plus más. El público te llevaban volandas y al final yo creo que ellos también sentían que nosotros necesitábamos ese apoyo para dar ese partido más. Al final yo creo que gracias a ellos fue eso, ¿no? Gracias a ellos fue ese chute de adrenalina para conseguirlo. Sabes que el otro equipo pues había pinchado y te mete esa presión, ¿no? Te mete esa presión que sabiendo que a nosotros el empate nos valía para subir a Asobal y bueno, no empiezas una primera parte como la tienes que empezar y sobre todo en casa y bueno, al final pues siempre un poco los veteranos y Quique pues dan una arenga al entrar y señores, hay que ponerse las pilas, que lo tenemos en la mano, lo tenemos en casa y hay que cerrarlo hoy. Estábamos todos pendientes del partido antes de empezar el nuestro, que ellos tenían un poco de adelanto y el resultado, si no me equivoco, se conoce a falta de unos 10 minutos. Estaba yo en la pista con la lengua afuera y vino un compañero desde el banquillo a defender y me dice, vamos con todo, que perdió Palma. Me acuerdo que aparte yo estaba en el cambio, al final era inevitable porque estaban detrás, está tan pegado el banquillo con la grada que era imposible y yo me acuerdo que venían aficionados detrás que nos decían, tal, no sé qué, y nosotros, no, déjanos. Pero claro, al final, entre los de la grada y había un periodista que estaba justo a nuestro lado sacando fotos y también nos lo dijo, o sea que al final era inevitable. Y el aire vuelve a llenar los pulmones y te da el plus que te hace falta para acabar el partido. Es el primer partido en el que puedo ya jugar estando al 100%, o casi al 100%, vamos. Y en el transcurso del partido sé que alguien desde la grada nos está diciendo, retransmitiendo cómo va el partido, ¿no? Y nos da la noticia de que con el empate no nos valía. Esto supone un plus de motivación para todos, ¿no? Para dar el máximo y conseguir ese mínimo, ese empate para poder ascender. Yo no me estaba enterando, veía que la gente estaba contenta y de hecho hay una acción que creo que estábamos empate, que se va la pelota, yo voy corriendo como un loco para sacar, veo que ni siquiera lanzamos a portería y yo me quedo mirando como que, pero ¿por qué no lanzas si necesitamos ganar?
Y ya viene Parrocho, Carlos, en ese momento y me mete un placaje, me da un abrazo y me dice que perdió Palma del Río, que perdió Palma del Río. En ese momento, a mí quien me había dicho que perdiera Palma fue Miguel Porto, que estaba viendo el partido desde la grada. A 2 minutos del final ya vi tanto movimiento que recuerdo girarme a la grada. En la grada me dicen que se ha acabado, y sí recuerdo que en la última jugada me levanto y le digo a Quique, no te preocupes, si la fallamos que hemos ascendido, ¿no? Y bueno, ahí sí que ya respiramos todo. La verdad es que no pudo cuadrar mejor acompañante, la verdad. El que nos dio la victoria, bueno, el ascenso matemático, le cuadró la última jornada en casa y pues la fiesta que acompañó todo ese partido. Sabíamos que conseguir esa victoria y conseguir ascender en casa era mucho más bonito que no como hace 2 años, ¿no? Que fue así como un poco inesperado en ese momento porque habíamos perdido nuestro partido, pero sabíamos que teníamos que ganar y para poder celebrarlo en casa, y la verdad es que fue un partido muy, muy bonito y muy contentos, claro. Fuera de la fiesta en el municipal fue ya cuando recibimos al Gorrix. En caso no lo había vivido, y la verdad que fue muy emocionante. Como he dicho antes, para mí fue un año agridulce por el tema de que se asciende, pero yo no pude aportar todo lo que me gustaría, pero la verdad que fue un momento para recordar en la carrera profesional. Una fiesta muy, muy chula y muy especial porque bueno, fue el colofón final a la temporada. Yo siempre he tenido a Quique como un excelente entrenador, siempre me ha gustado la forma que tiene de trabajar y el balonmano que predica, y bueno, pues un poco ahí también puede estar la clave, ¿no? Es ser constantes en lo que nos intentaba inculcar. Lo que más me acuerdo, por desgracia, es mi lesión, que estuve 5 meses apartado, me lesioné el segundo partido de Liga, el primero en casa. Para mí ese año creo que quizás el del Barça allí, a pesar de que era un partido para perder ya directamente, creo que fue el primer partido después de mi lesión que pude jugar medianamente, vamos a decir, bien. Ya estaba casi recuperado del todo y Quique en ese partido me dio bastantes minutos en ataque. Muchos jugadores permanecen, se mantiene más o menos la línea del equipo que había el año anterior y se consigue la permanencia esa temporada. José Rial, que ya se estaba reincorporando de su lesión, aportando en defensa, volviendo a coger sensaciones. Carlos García en el extremo, siempre fiable y dando ese plus de carácter al equipo. Dani Hernández, siempre parecía, y los momentos de debilidad nos daba un chute de energía a todos. Creo que hicimos un temporadón con lo que buenamente podíamos tener, con aquellos presupuestos que manejábamos, pues creo que lo hicimos y que tiene bastante mérito. Muchos jugadores que estaba el primer año ya estaba más hecho, estaban maduros, estaba a un nivel mucho más alto, y la verdad que fue un año con Joan Velázquez, que daba un nivel en ataque increíble, con Borja Méndez. Uno de los más destacados había sido Velázquez, el lateral izquierdo cubano, que fue un grandísimo acierto, que después se fue a Oporto a jugar competición europea y a día de hoy pues está en Japón. Y es verdad que ese jugador, junto ya a lo que había, porque creo que teníamos muy buenos mimbres, traíamos a un jugador, un lateral izquierdo de muchísimo nivel que aparte ese año hizo una grandísima aportación y nos daba muchísimo, sobre todo a nivel ofensivo. Yo creo que el equipo era muy completo, ¿no? Al final habíamos mantenido todo el bloque del año pasado, que eso es lo más importante, mantener ese bloque, y yo creo que el fichaje de Joan nos dio muchísimo. Tenía unas cualidades físicas tremendas, tenía una actitud increíble, era súper buen compañero, la verdad es que era un currante, y yo creo que era lo que nos faltaba. Habíamos ido a Portugal a ver jugadores, porque Quique, bueno, teníamos muy buena relación con Oporto. Fue a ver uno y me escribió y me dijo: hay aquí un cubano que lo tenemos que traer porque la va a romper. Lo nombran jugador revelación de Asobal, le dan el premio a jugador revelación. No eran lanzamientos, eran cañonazos. A veces en los entrenamientos temíamos por Javi Santana y por Lloria. Y hombre, Velázquez ahora anda por Japón y la verdad que era un auténtico animal
Yo creo que de los jugadores que me he cruzado con ellos, y yo juego 22 años, yo creo que el físico más terrible que he visto. Era un auténtico jugador de élite. Bueno, Dani era un grandísimo jugador, ¿no? Así ahora lo está cambiando por los banquillos y creo que también está yendo bastante bien, pero la verdad es que como jugador era muy bueno. Siempre tenía esa picardía, ¿no? Esa picardía de que sabía cuál era el punto débil de cada equipo. Sí, mi padre sí, la verdad es que lo de estar sentado lo llevaba fatal. Ya cuando era ya pequeño era raro verlo sentado y yo me acuerdo que muchas veces lo veía en un lado, luego lo veía en otro lado y veía que me hacía así como venga vamos y yo, pero ¿te puedes estar quieto un poco, por favor, que pones tú más nerviosa a la gente que nosotros? Hemos conocido, yo en el tiempo que estuve allí, conocí gente como Carlos que dices, hostia, si siente más el equipo que los jugadores, casi. Óscar Silva comodín. Jugué tanto de lateral izquierdo, de central, incluso lateral derecho algunos partidos. Tengo esa versatilidad, por suerte. No es que esté muy bueno en todos, pero puedo dar un recambio. La temporada siguiente, pues sí es verdad, como bien dijiste, las lesiones se cebaron con nosotros, porque recuerdo 3 lesiones de hombro, de José, de Fafa, de Juan Quinta, y muchas más lesiones. Nathan, que por problemas personales se tuvo que ir. O sea, fue un año un poco complicado y bueno, al final no se consiguió la permanencia de ese año. Descendimos en Cangas y a la jornada siguiente, que fue la última jornada de liga contra el Benidorm en casa, pues fui padre. Ese sí fui padre y no pude jugar esa jornada. Y ahí nació mi gallego, que lo tengo ahí, a mi gallego, que es lo más grande que tengo. O sea que sí, fue algo muy bonito, que fue tener a mi hijo y bueno, y el descenso del Teucro, que al final un descenso pues siempre es una mala situación para todos, ¿no? Para el club, para los jugadores, para la afición, o sea, te dejo mal sabor de boca. Recuerdo mucho las celebraciones, ¿no? Como siempre, en el caso de los descensos, la ilusión de los jugadores por volver a Asobal, aunque sean a lo mejor desde fuera se puedan ver como logros pequeños, ¿no? O menores, la verdad que se disfrutan muchísimo, muchísimo, porque hay mucho trabajo, porque hay mucha ilusión, porque hay muchos jugadores que lo consiguen por primera vez.